Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla Teo Hernández. Hoy día, mis hermanos, voy a compartirles la historia de Santo Domingo de Silos, abad del año 1073. Pongamos atención y abramos nuestro entendimiento. Dice así: Domingo significa el que está consagrado a Dios. Domingo de Silos es el primer santo que lleva este nombre. Después de él, muchos santos más llevarán tan hermoso nombre. Nació en La Rioja, España, cerca del año 1000. Era hijo de agricultores y sus primeros años los pasó como pastor de ovejas. El resto de su vida lo pasará como pastor de almas. El oficio del pastor despertó en su espíritu el gusto por la soledad y por la oración contemplativa. Pensaba retirarse al desierto a vivir vida de soledad absoluta, pero en sueños recibió un aviso de que era mejor entrar de religioso. Entró de religioso con los padres benedictinos en el famoso monasterio de San Millán de la Cogolla, y allí hizo grandes progresos espirituales y recibió de Dios el don de saber interpretar muy bien las enseñanzas de la Sagrada Biblia, y tenía tan buenas cualidades que llegó a ser superior del convento. En solo 2 años restauró totalmente aquellas edificaciones que ya estaban deterioradas. Un día llegó un rey de Navarra a exigirle que le entregara los cálices sagrados y lo más valioso que hubiera en el convento, para dedicar todo esto a los gastos de la guerra. Santo Domingo se le enfrentó valientemente y le dijo: puedes matar el cuerpo y la carne y hacer sufrir, pero sobre el alma no tienes ningún poder. El Evangelio me lo ha dicho, y a él debo creer que solo al que el infierno puede echar el alma, a ese debo temer. Y no le entregó al rey ninguna de las posesiones sagradas del monasterio. El rey de Navarra, lleno de indignación, desterró al abad Domingo y lo hizo salir de allí, pero fue un destierro inmensamente provechoso, porque al saberlo el rey Fernando I de Castilla lo mandó llamar y le confió el monasterio de Silos, que estaba en un sitio estéril y alejado y se hallaba en estado total de abandono y de cuidado, tanto en lo material como en lo espiritual. Domingo demostró ser un genio organizador, un talento para la restauración. Levantó un monasterio ideal, una hermosa capilla con una sacristía que es una obra de arte. Hizo un gran salón para que los monjes se dedicaran a copiar las Sagradas Escrituras y las obras de los santos. En ese tiempo no había imprentas. Formó una biblioteca llena de los mejores libros de ese tiempo. Organizó una droguería en la cual las gentes de los alrededores encontraban remedios baratísimos y muchas veces regalados para los más pobres. Aquella casa se volvió un hervidero de trabajadores. Unos cultivaban plantas de uvas o árboles de olivos, otros se dedicaban a escribir o pintar. Era una casa donde todos se dedicaban a trabajar, rezar, cantar, a hacer progresar el monasterio y a ganarse así un buen premio para el cielo. Aquel inmenso edificio estaba siempre abierto para solucionar las miserias de los vecinos. El monasterio de Silos llegó a ser uno de los más famosos de España. Santo Domingo de Silos se propuso reunir ayudas para libertar a los cristianos que estaban prisioneros y esclavos de los musulmanes, y logró libertar a más de 300. Por eso lo pintan casi siempre acompañado de hombres con cadenas, a los cuales les consiguió la libertad. Así estaba él preparando lo que más tarde lo harían los padres mercenarios con Pedro Nolasco, libertador de cautivos. El santo no era capaz de negar un favor cuando podía hacerlo. De todas partes llegaban gentes a pedir ayudas, pero también sabía no dejarse engañar. Una vez llegaron unos mentirosos a pedirle vestidos, y para conmoverlo dejaron sus mejores ropas escogidas en una cueva cercana y se presentaron vestidos de harapos. El santo se dio cuenta de esto y envió a un monje a que trajeran esos vestidos, y con ellos hizo un gran paquete y le dijo a los pedigueños: con mucho gusto les damos la ropa que necesitan. Tomen este paquete lleno de ropa y vayan a la cueva cercana y allá se la reparten. Ellos se fueron muy contentos y al llegar allá se dieron cuenta de que eran los mismos vestidos que habían dejado allí escondidos. Una noche llegaron unos ladrones a robarse toda la cosecha del monasterio.
El santo los dejó trabajar toda la noche y a la madrugada, cuando ya estaba todo recogido en costales y empacado, mandó a sus monjes con garrotes a decirles que muchas gracias por haberlos reemplazado en recoger la cosecha y que podían irse. Pero para que no se fueran demasiado tristes, les envió un desayuno como pago por el trabajo de toda esa noche. Este santo obtuvo de Dios muchísimos milagros para quienes se encomendaban a sus oraciones. El biógrafo, que escribió su vida poco tiempo después de la muerte del santo, dice que no había enfermedad que las oraciones de este santo no lograra curar. Otro testigo de aquel tiempo afirma: nunca había un enfermo ni a un santo a quien no le alegrara él con su boca o con su mano. Llegó hasta anunciar la fecha de su propia muerte. 96 años después de su muerte, nuestro santo se apareció en sueños a la mamá de Santo Domingo de Guzmán para anunciarle que tendría un hijo que sería un gran apóstol. Por eso, cuando el niño nació, le pusieron el nombre de Domingo en honor del santo de Silos. Es por ello también que muchas mamás en España se encomiendan al Santo Domingo de Silos para obtener que su hijo nazca bien y que sea una buena persona después. El 20 de diciembre del año 1073 voló al cielo este santo, en cuyo honor sigue existiendo todavía el famoso monasterio de Santo Domingo de Silos. Santos como el de hoy, que nos siga mandando Dios siempre y en todas partes. Amén. Sed prudente como serpientes y sencillos como palomas. Mateo 10:16. Esta es la historia, mis hermanos, de Santo Domingo de Silos. Él tenía la habilidad y tenía el Espíritu de Dios para mirar muchas cosas que con anterioridad muchas personas lo querían engañar, ¿verdad? Como estos hombres que fueron y se quitaron sus ropas en un lugar para que este santo en su monasterio les diera más ropa. Sin embargo, se dio cuenta de todo ello, mandó a los monjes a que trajeran aquella ropa que se habían quitado y pues les dio esa misma ropa que ellos se habían quitado. Estas son habilidades que Dios regala solamente a las personas que se mantienen mucho tiempo en oración. Es como Dios envía, mis hermanos, las visiones a las personas que se dedican con mucho esmero a entregar sus vidas a Él. Si nos recordamos, nosotros también hemos tenido visiones, hermanos, y muy buenas. Simplemente que cuando nosotros entramos de religiosos, cuando nos entregamos a Dios, que orábamos de todo corazón y no nos olvidábamos ni un solo día del Señor y hacíamos las cosas bien como Él nos las pedía, también el Señor nos regalaba muchas visiones. Pero poco a poco se nos ha olvidado orar, poco a poco se nos ha olvidado entregar nuestras vidas un poco más al Señor, y pues eso se va terminando, ¿verdad? Necesitamos seguir adelante de la misma manera que anteriormente lo hacíamos. Eso nos sucede a muchos porque dejamos de orar. Pero el Señor nos da la habilidad para eso. Nos da la habilidad para muchas cosas. Simplemente que somos flojos, nos dedicamos a hacer más otras cosas que no son tan importantes, y entonces es donde toda la visión que Dios nos quiere entregar se nos va en su totalidad. Les ayudaba mucho a estos hombres con muchas de esas visiones que ellos llegaron a tener. Aquellos hombres que llegaron también a robarse la cosecha. El santo los dejó trabajar toda la noche. Él sabía que se iban a robar la cosecha. Sin embargo, se dio cuenta y mandó a los demás monjes con palos para decirles que muchas gracias por haberles empaquetado toda aquella cosecha. Un trabajo que pues a los monjes les iba a tocar hacerlo. Sin embargo, estos hombres quieren llevarse la cosecha que ellos habían levantado de todo el año. Y pues con esa cosecha ellos pensaban que no se iban a dar cuenta los monjes, pero este Santo Domingo se dio cuenta y se las manda a quitar. Pero sin embargo, por todo ese trabajo que ellos hicieron, este Santo Domingo les manda un almuerzo por todo el trabajo que habían hecho, porque en realidad yo me imagino que fue mucho el trabajo que ellos se habían dedicado a hacer durante toda la noche. Nuestro Dios, mis hermanos, permite muchas cosas para también poderles así dar un descanso a los monjes que se iban a dedicar a hacer ese trabajo. Así es que cuando nosotros pedimos a Dios las ayudas que se necesitan, las ayudas que pues muchas veces no las podemos conseguir por nuestra propia fuerza, sino que solamente con la ayuda de Dios, el Señor nos envía su ayuda. Así de la misma manera que le envió su ayuda
a Santo Domingo y a los demás monjes, así nos la envía a nosotros. Así es que entreguemos nuestras vidas al Señor y verán todos los bienes que vamos a recibir. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día.